Buenos días, pequeños, pequeñas. En esta última semana de recordatorio de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo en tierras de Jerusalén, deseamos y estaremos orando por ustedes para que estas enseñanzas queden en su corazón y en su mente y los puedan aplicar en su vida hasta que sean adultos y después ustedes transmitan a sus hijos. Así que le damos gracias a Dios por nuestras instructoras que han dedicado su tiempo para estas enseñanzas y que podamos en esta tarde aprovechar todo lo que Dios les ha dado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que pequeños, pequeñitas, vamos a orar y que Dios les bendiga y que estas enseñanzas, aprovechamiento de ustedes sean de gran bendición para ustedes y para todos sus seres queridos. Lleven el Evangelio, aprendan, conozcan y disfruten a Cristo Jesús, Señor nuestro, en esta semana de pasión, de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias te damos por estos momentos en que nos permites, Señor, participar en esta enseñanza día a día. Te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos preciosas a nuestras hermanas instructoras, a nuestros hermanos instructores también, que van a dar de su tiempo y que estas enseñanzas, Señor, queden en los corazones de los pequeños, de las pequeñitas, pero primeramente en ellas, en ellos, en los que se han dedicado para que también esta semana de pasión y la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, así entren en sus corazones de cada uno de nuestras instructoras, de nuestros instructores y de cada uno de nuestros pequeños y aquellos niños que nos están viendo por primera vez. Gracias te damos por ellos, por sus vidas, para que también puedan aprender y puedan estar, Señor, disfrutar esa paz que solamente tú das, Cristo Jesús, cuando entras triunfante en aquella gran ciudad. Que Dios nos bendiga y nos llene de sus ricas y abundantes bendiciones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, niños. El día de hoy van a tomar una nueva enseñanza sobre las 7 palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz. Pero antes de eso, vamos a entonar el siguiente canto que conocemos como El amor de Dios es maravilloso. ¿Están listos? Vamos a cantar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a entonar este canto que dice tan alto como una montaña. ¿Ok? Tan alto como una montaña fueron todos mis pecados. Jesús los borró, Él me perdonó, por siempre con Él viviré. Amén. Escrito está, me coronará, por siempre con Él viviré. Amén. Tan alto como una montaña fueron todos mis pecados, Jesús los borró, Él me perdonó, por siempre con Él viviré. Amén. Escrito está, me coronará, por siempre con Él viviré. Amén. Que Dios les bendiga.
Continuamos con el tema de las 7 palabras. Hola pequeños, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en estas fechas, si ustedes recuerdan, conmemorando la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ustedes deben de recordar porque año tras año hacemos esto. Entonces deben de recordar lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo ya sus últimos días en esta tierra. Bueno, a mí me tocó dar para ustedes la primera palabra. Recuerdan que el Señor Jesús dio 7 palabras en la cruz, dijo unas frases antes de morir. Bueno, esa palabra que me tocó a mí se encuentra en el libro de Lucas, sí, amén, gloria a Dios, capítulo 23, verso 34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a ver qué fue esta palabra, ¿sí?, que nos dice la Biblia que el Señor dijo. Bueno, vamos a recordar un poquito, ¿sí?, anterior a eso. Recordemos que el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, en el primer día de la semana, que era la última de su vida en esta tierra. Bueno, el Señor Jesús entró, dice la palabra de Dios, montado en un pollino, o sea, en un burrito que nadie nunca había montado. Bueno, entonces, la gente lo recibió emocionada, muy emocionada la gente, muy feliz, muy contenta la gente, pero esta gente que en ese día, sí, estaba contento y movían palmas y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta misma gente después, sí, decía que crucificaran al Señor Jesús, porque mismos judíos, la ley romana, no querían que hubiera otro gobernante porque ya había uno, y cómo, y que él se decía el Hijo de Dios. La gente no creyó, no creía en él, aunque lo veían, no creían en él. Entonces, hubo un juicio, ¿sí?, para nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos representados a Pilato, que dijo: pues yo no encuentro nada malo en él, pero era un juicio, y el otro juicio era religioso, el juicio de los saduceos, de los mismos judíos, que decían que él no era el Hijo de Dios. Este era un juicio civil por medio del gobierno romano, y por medio de la iglesia. Este juicio fue algo de veras sumamente tremendo. Golpearon a nuestro Señor Jesús, lo maltrataron, le hicieron muchas cosas muy terribles. Era lo previo a la muerte. Solamente a los que condenaban a muerte era porque habían hecho algo de veras que merecía ese castigo de muerte. Recordemos que nuestro Señor Jesús no tuvo pecado, él no hizo nada malo, solamente por hacerse llamar el Hijo de Dios, que no creyeron en él, sí, lo llevó esto a la muerte. Este juicio lo llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor fue colgado en una cruz. ¿Y quién estaba al pie de la cruz? Pues los romanos. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Lo veían y aún viéndolo no creían en él. Y por eso es que el Señor Jesús dice, perdónalos, tuvo compasión de ellos. Él no pidió al Padre, castígalos, que se mueran, que les caiga un rayo. No pidió nada de eso, pidió perdón para ellos porque también quería la salvación de sus almas. Que en algún día, en algún momento, después de todo esto, ellos se arrepintieran de haber hecho lo que hicieron, que fue algo que no era correcto. Lo que no era correcto es que no creyeron en Él. Él vino a esta tierra porque quería que creyeran en Él, pero no creyeron. Entonces, pequeños, nosotros, lo que vivamos, lo que nos hagan, no quiere decir que vamos a estar, ay, sí, pégame, hazme, mátame. No, pero si nos encontramos en una situación difícil, no tan difícil va a estar como la que estuvo el Señor Jesús, pero si nos llegamos a encontrar en una situación difícil, hay que pedir perdón para esta gente malvada. Hay mucha gente mala, mucha, y Dios no quiere que se mueran en pecado. ¿Sí? Dios quiere que tengamos compasión de ellos y les hablemos de la palabra de Dios, que llevemos a esta gente a Cristo. Sí, pequeños, recordemos eso. Tenemos que ser bondadosos para con los demás. Saber defendernos, pero no a golpes, con la sabiduría que Dios nos dé cada día por medio de su palabra y de la oración. ¿Sí, pequeños? Bueno, pues esta fue la palabra que me tocó. Que Dios los bendiga y recibimos a quien lleva la otra palabra, ¿sí? Dios los bendiga, pequeños. Paz de Dios, niños. Ahora vamos a tener la segunda palabra. Y nos está diciendo así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en San Lucas 23, 40 al 43. ¿Sí? Y esa historia fue real y la encontramos aquí en la palabra de Dios. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo, acuérdense, lo llevaron al monte Calvario, a ese monte donde lo crucificaron. Y no solamente estuvo él crucificado, sino que también a otras 2 personas que eran malhechores. Y toda la gente estaba ahí viendo qué es lo que estaba pasando. ¿Y en qué consiste esta segunda palabra? Nos dice que estaban estos 2 malhechores junto a él, y entonces, al ver que ellos iban a morir, también se preocuparon por lo que les iba a pasar. Y entonces, uno de ellos dijo: oye, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y también nos salvas a nosotros? Este malhechor había a lo mejor robado, matado, pero en ese momento él quería salvarse. Fíjense que les pasaba como ustedes, que en la escuela ustedes hacen una travesura y dicen: ahí viene la maestra, y se quieren salvar y quieren que no los cache para que no los castigue, pero ciertamente lo que él había hecho necesitaba ese castigo, pero él se quería salvar, no quería aceptar pues la consecuencia de haberse portado mal, ese pecado. Y así muchos pecados nosotros hacemos igual. Y entonces, del otro lado, a su derecha, estaba otro malhechor que también había hecho cosas muy feas. A lo mejor había matado, robado. Y entonces le dijo a él, dice: ciertamente nosotros merecemos este castigo por lo que habíamos hecho, pero este hombre
el Señor Jesús no había hecho nada malo, había predicado la palabra de Dios. Y entonces él le dijo al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué crees que le contestó? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este hombre reconocía, sabía que se había portado mal, que había pecado. Pero él dijo, él en su corazón, él sentía, si yo me perdonara en este momento la muerte, yo empezaría a hacer cosas buenas, yo empezaría a obedecer a Dios. Pero tenía que ser su castigo ante los hombres por lo que había hecho. Y entonces el Señor Jesús le dio una esperanza. Le dijo: después de esto, después de la muerte, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, esa palabra es cierto, es una seguridad. Quiere decir que es verdad lo que le está diciendo y que no va a cambiar. A pesar de todo lo que pase, esa palabra, sí, es con seguridad. Él va a estar en el paraíso con el Señor Jesús. Ahora, esta palabra también es para nosotros y para ti. Porque tú, a lo mejor haces cosas malas, pero ya no debes de hacerlo. Si tú quieres, acepta a Cristo en tu corazón y ahora vas a tener el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, y de cierto vas a estar con el Señor Jesucristo, pero si vives en una vida en obediencia para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, esta palabra es para todos nosotros. Es cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga. El Señor Jesucristo sabía que su muerte ya estaba próxima en aquella cruz. Sabemos que ya había pronunciado la primera y la segunda palabra. Vamos por la tercera palabra. La tercera palabra nos habla de la responsabilidad que tenía nuestro Señor Jesucristo hacia con su madre, aquella persona que lo había cuidado desde niño, que lo acompañó en todos sus trayectos, en sus milagros y cuando él predicaba. Por eso él tenía esa responsabilidad de su madre, con quién la iba a dejar. También vemos que tenía un discípulo amado, el cual se llamaba Juan, y él, conociendo a Juan y conociendo a su madre, él vio que eran las mejores manos en las que podía dejar esa gran responsabilidad, por lo cual nuestro Señor Jesucristo pronuncia esta tercera palabra, que la encontramos en el libro de San Juan 19, del 26 al 27, que dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ahí nos habla de esa responsabilidad que tiene nuestro Señor Jesús y que nosotros también debemos de tener hacia nuestros padres. Esa responsabilidad que nuestro Señor Jesús depositó en las manos de Juan, también la deposita en cada uno de nosotros, como pequeños y como adultos también, porque también le dijo: he ahí, mujer, he ahí tu hijo. Que nosotros también tengamos esa responsabilidad hacia nuestros padres y hacia nuestros hijos. Obviamente todo en las manos de Dios, que pidamos de su guianza y que estas palabras que Él pronunció en la cruz dejen huella en nuestras vidas hoy. También podemos ver que esas palabras de mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, no nada más representa un lazo de sangre, sino también esas palabras las podemos aplicar con nuestros vecinos, con las personas a las que les hablamos de la palabra de Dios, que las pongamos en oración, que les hablemos de la palabra, porque qué mejor responsabilidad y en qué mejores manos si no es en la de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy te pido que reflexiones y que te pongas en las manos de Dios y que esas palabras que Él pronunció en la cruz las vivamos, las llevemos a cabo día con día, que pongamos en obra estas palabras que Él ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amar y honrar a nuestros padres es un mandamiento que viene en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo ha puesto ahí para nosotros.
En Éxodo 20 dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que nuestro Señor Jesús nos da. Hola pequeños, Dios les bendiga. Pues ahora vamos a ver la cuarta palabra que dijo el Señor Jesús estando en la cruz. Pero antes quiero decirles que dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y eso porque el Señor Jesús, el creador del universo, estaba entregando su vida por ti y por mí. Pero ahora vamos a ver lo que dijo en la cuarta palabra. Quiero recordarles que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba pagando un precio que no le correspondía. Él estaba pagando un pecado que Él no había cometido. Y dice la palabra de Dios que Él, siempre que estuvo aquí en la tierra, siempre que estuvo predicando y desde niño, estuvo en comunión con el Padre. ¿Cómo vemos este corazón? Limpio, ¿verdad? Pues así siempre fue el corazón del Señor Jesús, un corazón puro. Dice la palabra de Dios que en Él no se halló mentira en su boca, no se halló pecado. Él siempre fue puro y santo. Y por eso tenía esa comunión tan hermosa con el Padre Celestial. Pero en ese momento, cuando estaba entregando su vida por ti y por mí, el Señor Jesús dijo esta palabra. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué lo dijo? No porque Dios no estuviera con él, sino porque en ese momento él sentía todo el pecado del mundo sobre sus hombros. ¿Ven este corazón? Sigue siendo ese corazón puro y santo, pero estaba cargando tu pecado y mi pecado en aquella cruz. En ese momento él sentía que estaba lejos de Dios, porque recordemos que nuestro Dios es santo. Él se sentía lejos del Padre y se sentía solo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes abandonado? ¿Que te sientes solo? ¿Estás triste? Bueno, pues quiero recordarte que el Señor Jesús pagó el precio por ti y por mí. Muchas veces nos sentimos así porque pecamos, porque hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan, porque hacemos cosas que sabemos que nos alejan de Dios y nos sentimos así, tristes. ¿Cómo se ve este pequeño? Se ve triste, se ve abandonado. Así él se siente. A veces nuestro pecado nos hace sentir así pequeño. Pero ahora te tengo una noticia. El Señor Jesús, cuando pagó el pecado de todo el mundo, pues también nos aseguró algo. Nos aseguró esa salvación y esa compañía con el Padre. Nos acercó a Dios. Ahora tú y yo no necesitamos estar tristes, no estamos abandonados. Jesús pagó el precio por nosotros. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando tú y yo nos sentimos abandonados o tristes o solos, lo único que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios. Y Él nos perdona porque el Señor Jesús ya pagó el precio. Que Dios te bendiga, pequeña. Buenos días, pequeños. Vamos a comenzar nuestro tema, nuestra quinta palabra, como ya vimos las anteriores. Nuestra quinta palabra que dijo el Señor Jesús es: tengo sed, que se encuentra en Juan 19:28. ¿Sí? Esa palabra, bueno, como vemos, todas las demás son una serie de palabras que nos quiere mostrar algo, el Señor nos quiere decir algo. Esta palabra dice que tiene sed, nuestro Señor Jesús tiene sed, y no, pues con esto nos demuestra que Él era 100% humano, 100% Dios. Con esto, Él había sufrido mucho por amor, había sido golpeado, bueno, aquí podemos ver, Él había sido golpeado, latigado, escupido, lastimado en su persona humana,
Él tuvo que pasar muchas cosas, se burlaban de él, le escupían, le decían, le pegaban, hermanos, lo golpeaban pequeñitos. Y dice que él tiene 100% hombre y 100% Dios, fue su necesidad. Dice, ¿por qué 100% hombre? Porque él sufrió como nosotros, en persona, en hueso, carne. Él era humano, pequeños, y sufrió todos esos dolores por amor. Aquí tenemos un corazón donde nos dice que es por amor que él sufrió todo esto. Y después nos dice que Jesús era 100% Dios, porque gracias a este sufrimiento y gracias a que él entregó su vida por nosotros, hermanos pequeños, él tuvo una necesidad física, aquí vemos. Tuvo su necesidad como hombre, pero también tenía su necesidad espiritual. Y él clamaba a su Señor. Decía que tenía sed. Le dieron en ese momento con una esponja, le dieron en la cruz vinagre a beber. Por eso él tuvo esa sed física como hombre y esa sed espiritual. Él clamaba a su Padre Celestial y le decía que tenía sed. Tenía sed de buscarle, tenía sed de estar con él, porque él se había venido, de acuerdo. Recordémonos que él había bajado del cielo para convertirse en hombre y para cumplir lo que decía la palabra de Dios, que es nuestra ley. Y tenía sed pues por todas las dolencias y todo lo que había hecho. Ya había perdido mucha sangre, había caminado con la cruz en sus espaldas hasta el monte de los olivos. Él estaba ahí, pequeños, y él tuvo que sufrir bastante por todos nosotros, pero no le importaba, hermanos. Él sufrió todo esto por llevar nuestros pecados y no le importó, porque gracias a esto nosotros podemos saber que Jesús es la fuente de vida. Dice que él nos dio un vale. ¿Y qué creen? Dice que un vale por una vida eterna. Por una vida eterna, pequeños. Él siendo Dios, que vino a sufrir por nosotros, porque Él es la fuente de vida. Y aquí pues nosotros dejamos este tema que tú puedes intercambiar con Jesús entregándole tu vida y todos tus pecados se los entregas a Él y Él te da este vale. Un vale por la vida eterna. Y pues pequeñitos, busquemos de Jesús y pues si tú quieres entregarle a Él tus pecados, a algún familiar, a alguien que tú conozcas que le dé sus pecados y que Él le va a entregar esto. Y que tú lo buscas con todo tu corazón, Él te va a dar una vida eterna, una vida ya en el cielo. Y pues es todo, pequeñitos. Dios les bendiga. Hola niños, vamos a ver la siguiente palabra que nos toca. Hemos estado viendo en este trabajo, ya vimos hasta la quinta palabra y ahora vamos a ver la sexta palabra. Como vimos y escuchamos en la quinta palabra, que es donde se le da la esponja con vinagre a Jesús, bueno, habiendo él tomado esa esponja, él clama una palabra que es pequeña, pero habla, dice muchas cosas, sí expresa muchas cosas esa palabra. Y esa palabra se llama consumado es. Es una palabra pequeña, pero que dice muchas cosas. Cuando Jesús dice, está en la cruz del Calvario y dice consumado es, nos está diciendo que en esa palabra Él ha terminado todo lo que su Padre, Dios, le encomendó. Dios hizo una encomienda a Jesús de todo lo que tenía que hacer. Y cuando Jesús está sufriendo todavía en esa cruz, Él ve todo lo que ya había hecho, que todo ha terminado. Cuando Él está viendo esa situación, es cuando Él clama un grito de júbilo,
por todo lo que Él ya terminó. Es una encomienda de la cual cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vino a amarnos, vino a enseñarnos y vino a dar su vida por cada uno de nosotros, sabiendo que en Él no había pecado ninguno. Pero por amor a nosotros, pues Él dio su vida para salvarnos del pecado a cada uno. Entonces es por ello que Él, cuando grita esa palabra, consumado es de verdad una palabra hermosa, porque ha acabado toda esa encomienda. Y yo creo que, niños, nosotros deberíamos de ser como Jesús. Nosotros también tenemos encomiendas que Él nos ha dado, que Él nos dejó, de las cuales también tenemos que trabajar, y así deberíamos de ser ustedes pequeños en terminar sus tareas, sus trabajos, y nosotros en hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, pequeños, y que esto quede en su corazón y en su mente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra que Jesús expresó desde la cruz. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 23, versos 44 al 46. Y nos dice lo que sucedió mientras Jesús estaba en la cruz. Dice la Escritura que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. El sol ya no quiso brillar, dejó de resplandecer. Esto fue señal de que a la misma naturaleza le dolió, sufrió por la muerte de Jesús, por lo que estaba pasando el Hijo de Dios. Pero también pasó algo que nadie se esperaba. El velo del templo se rasgó. Esto quiere decir que desde ese momento quedó abierto el camino a Dios por medio de Jesús. Ahora todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. ¡Qué gran noticia!, ¿verdad? Bueno, Jesús, estando en la cruz a punto de morir, se dirige hacia su Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ustedes saben qué quiere decir encomendar? Bueno, esta palabra quiere decir estar bajo la protección, estar bajo el cuidado de alguien. En este caso, Jesús estaba poniendo su vida bajo la protección y el cuidado de su Padre. Él no tenía miedo. Jesús sabía que aunque él iba a morir, él estaría bien en las manos de su Padre. Esa era su confianza. Por ejemplo, aquí tengo este pollito que se alejó de su mamá y está llorando. Él necesita estar bajo el cuidado de su mami para que él se sienta calientito, porque si no, ¿qué creen? Se va a morir de frío. Y yo ahorita lo tengo en mis manos y él está bajo mis manos y está protegido, se siente calientito. ¿Ven? Miren, ya dejó de llorar. O hay otro ejemplo que yo les quiero dar. Cuando un bebé está lejos de los brazos de mamá, ¿qué hace? Pues llora. Pero cuando mamá lo toma entre sus brazos y siente los brazos de mamá y mamá le empieza a hablar, él escucha su voz, se empieza a tranquilizar, se siente más seguro, se siente protegido. Miren, también ya dejó de llorar. Bueno, así Jesús quiere que tú también en esta mañana pongas tu vida en sus manos, que pongas tu vida bajo su protección, bajo su cuidado. Y aunque estés pasando por situaciones difíciles, por problemas, por necesidades, por enfermedades, tú puedas confiar en que en las manos de Dios, en las manos de Jesús, todo va a estar bien.
Y esto lo podemos hacer a través de la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es el medio por el cual tú y yo nos podemos comunicar con Dios. Cuando oras, entras a su presencia. La oración te acerca a Dios. ¿Quieres tú en esta mañana poner tu vida bajo el cuidado, bajo la protección de Jesús, de Dios el Padre? Él te está invitando en esta mañana. Te invito a que hagamos una oración y que en este momento tú le puedas decir a Jesús: yo quiero estar bajo tu protección, yo quiero estar bajo tu cuidado. Aunque yo esté pasando por situaciones, sabemos que todo va a estar bien. Cierra tus ojitos ahí donde estás y pídele a Jesús que tú siempre estés bajo su protección. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, primeramente por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Sabemos que sufriste como humano aquí en la tierra. Sabemos que todo lo que hiciste lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, por la humanidad. Pero en esta mañana queremos poner nuestras vidas bajo tu protección, bajo tu cuidado, porque sabemos que aunque la situación no es nada fácil, aunque haya problemas, aunque haya necesidades, si tú estás con nosotros, todo va a estar bien. Tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad. Por eso te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pequeñito, que Dios te bendiga. Hola pequeños, nuevamente estoy con ustedes, me da mucho gusto. Ya terminamos las 7 palabras y a lo mejor se preguntaron, ¿y no va a haber trabajo manual? Y si pueden ver, este es nuestro trabajo. Ya una vez elaborado todo, así queda. Ustedes en su casita lo quieren ver, pueden jalarlo más rápido, ¿sí? Para que se vea nuestro trabajo manual. Muy bien, bueno, pues ahorita les voy a decir entonces qué es lo que lleva cada una de estos corazones, ¿sí? Para hacer nuestro trabajo manual.